Buenas noches, Feliciano. En este folletín por entregas, en los que has convertido los papeles de Feliciano, nos estás contando la azarosa vida de tu tío, el escritor Julio Alejandro, y lo dejaste el último día en Francia, recuperándose de las heridas físicas y psíquicas que sufrió en Madrid en plena guerra. Sí, y lo dejábamos refugiado en el sur de Francia, en plena guerra civil, como profesor, mientras que los dos bandos contendientes en España habían puesto precio a su cabeza. Todo iba bien hasta que un día recibió la noticia de que su padre había entregado a sus dos hermanos menores a una organización humanitaria internacional para que los evacuaran de España. Pero la cosa tenía su truco, pues las ideas eran que los niños se bajaran del tren en Toulouse y los recogiera Julio Alejandro. La maniobra no estaba exenta de riesgos, pues el tren solo paraba unos minutos y si el revisor, al que habían sobornado para que clandestinamente bajara a los niños, no cumplía su palabra, sus hermanitos se perderían para siempre. Vaya maniobra más arriesgada. Bueno, y cuéntanos cómo salió la cosa. Pues imagínate, Julio estaba nerviosísimo, les llevaba 20 años de diferencia, claro, hacía mucho tiempo que no los veía y le preocupaba que, claro, como los niños además crecen tan deprisa, no reconocerlos entre la marabunta que poblaría el andén. Bueno, al final la cosa salió bien, el revisor cumplió y los niños acabaron en manos de Julio, quien dejó a su hermana interna con unas monjitas y se llevó a su hermano a vivir con él a una guardilla que tenía alquilada. Bueno, entonces por fin se acabaron los problemas. Julio trabajaba tranquilamente como profesor, tenía a sus hermanos a salvo, lejos de las penurias de la guerra. Pues sí, mira, Julio contaba con un buen empleo y residía en una pequeña guardilla que tenía alquilada. Pero como a perro flaco todos son pulgas, cuando vio en el penoso estado que se encontraba su hermano, lo llevó a un médico y el galeno le diagnosticó tifus. Claro, la noticia cayó como una bomba a los dueños de la casa y Julio se comprometió a confinarse en la guardilla con su hermano. El médico le recomendó sobre todo una buena alimentación. Entonces Julio, anticipándose 80 años al programa televisivo de las recetas de Julie, recorría de madrugada todas las granjas de los alrededores comprando sus mejores productos, leche, quesos, huevos, verduras, para preparar excelentes comidas a su hermanito y de esta manera se inició en otra de sus grandes pasiones, la gastronomía, que lo llevó a participar en muchos programas de cocina en televisión y escribió el magnífico libro Breviario de Chilindrones. Y mientras Julio Alejandro iba sorteando todas estas penalidades en Francia, ¿cómo iba la guerra en España? Pues como todo lo que empieza de alguna forma se tiene que acabar, también la guerra en España llegó a su fin. Pero entonces los alemanes invadieron Francia y Julio volvió a estar en peligro por sus antecedentes republicanos. Su familia, para quitarlo del medio, le encontró una plaza como profesor en la Universidad de Santo Tomás de Manila. Por cierto, hay que recordar a todos estos incultos propagadores de nuestra leyenda negra que esta universidad fue fundada en Manila casualidad por los dominicos españoles en 1611. Efectivamente, por el arzobispo Miguel de Benavides. Y además es una de las universidades más antiguas de Asia. Pues el barco que debía tomar Julio en Francia fue atacado por los alemanes y no llegó a puerto. Entonces su familia le consiguió otro pasaje en un barco italiano, pero con la dificultad añadida que saldría de Lisboa. Entonces tenía que cruzar media España hasta poder llegar a Lisboa. Pues fíjate qué plan. Al pobre Julio lo había evacuado a Francia don Indalecio Prieto porque los republicanos lo querían matar. Bueno, pues acabada la guerra, con la derrota de la República, Julio tampoco podía regresar a España, pues los nacionales también lo querían matar. Y en Francia no se podía quedar, pues los nazis también lo hubieran detenido. Y todo esto sin haber hecho nunca ningún mal a nadie. ¿Y al final qué hizo? Bueno, pues mira, liarse la manta a la cabeza, se hizo con un pasaporte español de tránsito hasta Portugal y cruzó la frontera por Hendaya. En Irún se encontró con un control de pasaportes implacable. Para pasar más desapercibido, se pegó a un grupo de viajeros que entregaron todos los pasaportes a la vez, así en un bloque. El funcionario, con cara de muy mala leche, los iba examinando muy detenidamente uno a uno e iba haciendo 3 montones. Uno con los pasaportes malos, cuyos titulares iban a ser detenidos inmediatamente. Otro con los buenos. Y un tercero con los dudosos, que tendrían que ser sometidos a una rigurosa pesquisa. Allí depositó el pasaporte de Julio, en el montón de los dudosos. Mientras Julio esperaba nerviosísimo su sentencia, pasó una señora y con su bolso rozó el montón de pasaportes, tirando el de Julio al suelo. Y ella misma se agachó, lo recogió y lo depositó en el montón de los buenos, sin que el funcionario se diera cuenta. Julio no vio la cara de su salvadora y nunca supo si esta acción que le salvó la vida fue premeditada o involuntaria.
Pues otra situación en la que Julio Alejandro salvó la vida otra vez milagrosamente. Pues sí, una vez más. En el lado español le esperaba el alcalde de San Sebastián, muy amigo de la familia, que lo metió en un tren ahí de Matute. Claro, el peligro no acababa allí, pues en cada estación subían y bajaban inspectores, guardia civil, comisarios políticos, en fin, y que hacían unos controles rigurosísimos. Pero resulta que en el departamento de tren se encontró con una antigua compañera de la universidad que estaba casada con un gerifalte del régimen y ya nadie se atrevió a molestarles durante todo el viaje. Bueno, ¿y al final pudo llegar a Portugal sano y salvo? Pues sí, llegó a Lisboa y pudo zarpar rumbo a Manila. El navío era un mare magnum de razas y de viajeros que huían de una Europa a las puertas de la Segunda Guerra Mundial con la esperanza de encontrar en Oriente la paz y la felicidad. Los pasajeros japoneses no eran tan cándidos como los europeos y ya sabían lo que iba a venir. Y junto al pintor Fujita, que abandonaba a París en pleno éxito artístico, paseaban por la cubierta del barco dejando bien patente su superioridad y su desprecio hacia la decadente Europa. Entonces, a Julio Alejandro en Manila le pasó como a su padre, que también se vio envuelto en una guerra. Pues la verdad es que sí. Mira, cuando Julio llegó a Manila, hacía 40 años que había dejado de ser española, pero los españoles seguían manteniendo la primacía cultural, social y religiosa de Manila. Los primeros años, hasta 1941, resultaron muy plácidos, como profesor de la Universidad Católica Santo Tomás. Pero bueno, tras el desastre de Pearl Harbor, las cosas cambiaron radicalmente. Japoneses y estadounidenses se enzarzaron en una gran guerra por todo Oriente y en Filipinas fue especialmente cruenta. Los japoneses invadieron Manila mientras los americanos la bombardeaban para su reconquista. ¿Y los españoles ahí en medio? Sí, recibiendo las tortas de ambos lados, pero los soldados nipones se comportaron con los residentes españoles con una crueldad genocida. Quisieron reclutar a Julio para que dirigiera sus programas propagandísticos de radio dirigidos sobre toda Sudamérica, pero Julio se negó en redondo. Entonces lo apresaron y lo torturaron sin piedad, hasta que el cónsul español consiguió liberarlo. Cuando Julio salió de la cárcel apenas pesaba 40 kilos. Bueno, y para colmo de males, al poco tiempo sufrió un ataque de apendicitis. Como en medio de la guerra no había ni medicamentos ni había de nada, lo tuvieron que operar a lo vivo, sin anestesia. ¡Qué horror! Pero qué dolor, eso tuvo que ser inhumano. Pues ahí no acaba la cosa, pues no habían pasado ni 4 horas de la operación cuando se inició un intenso bombardeo y tuvieron que evacuar a Julio. Entre 4 amigos cogieron el colchón y cruzando un río se lo llevaron hasta la universidad. Ahí comprobaron, claro, que se le había abierto la herida, lo volvieron a operar. Esta vez sí que lo pudieron anestesiar, con media botella de brandy. En fin, esa misma noche, bajo el bombardeo americano, murieron todos los sanitarios de la universidad. Entonces, claro, se quedó ahí sin ninguna auxilio y los frailes le fueron inyectando penicilina más o menos a ojo hasta que pudieron llevarlo al hospital americano. Al salir del hospital, pues ya ahí ya bastante recuperado, lo volvieron a detener los japoneses y lo volvieron a torturar. Y hasta le hicieron cavar su propia tumba para luego simular su fusilamiento. Pero como aún así, como buen aragonés, no reblaba y se seguía negando a colaborar, entonces decidieron llevarlo a presenciar las torturas que infligían a los demás detenidos. ¡Qué crueldad! Eso sí es inhumano. Bueno, mira, fue algo horroroso. Un día lo pusieron delante de una fila de 32 presos que estaban cavando sus tumbas. Cuando terminaron, un oficial japonés los comenzó a decapitar con su sable con una frialdad absoluta. Pero claro, todo esto llevó un esfuerzo físico considerable y cuando llegó al último, un español por cierto, al levantar el brazo ya no le dio más de sí y dejó caer su arma al suelo y le dijo: «Corre, escapa». Julio dejó escrito: «Posiblemente este reo nunca llegó a ser consciente de que el cansancio es lo que le había salvado la vida». ¡Qué horror! ¿Cuántas penalidades pasó Julio Alejandro? Bueno, aquí no acaba la cosa, ¿eh? La próxima semana te contaré más. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.